Agradezco a Dios porque me permite tomar tiempo para esta nueva grabación. Estamos hablando acerca del don de lenguas, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos tratado algunas cosas sobre este tema y ahora vamos a dedicar tiempo para hablar lo que está escrito en el libro de Hechos capítulo 10, y también vamos a hablar del capítulo 11. Eh, eh, Hechos capítulo 10 trata distintas cosas que debemos analizarla por separado en temas que aquí hay y que debemos conocer. Pero vamos eh, a hablar directamente con lo que tiene que ver con el asunto de hablar en lenguas. Así que Pedro llega donde está Cornelio, porque Cornelio manda a buscar a Pedro. No hago más aclaración porque después haremos todo esto. Pedro viene y lleva con él algunos judíos cristianos, se conocen en la Biblia como los judíos o los cristianos de la circuncisión, los lleva como testigo de lo que está pasando, porque Cornelio no era judío, era romano. Y el Evangelio o la predicación de la obra de Jesús se estaba haciendo en ese momento solamente entre los que eran del pueblo de Israel. No se había hecho antes en personas que no fueran israelitas. Por eso es que Pedro viene donde está Cornelio, porque Cornelio lo manda a buscar. Entonces, voy a leer a partir del versículo 44 lo que sucedió en ese momento. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el sermón. Y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lengua y magnificar a Dios. Así que Pedro está hablándoles la palabra que Dios les daba para Cornelio, para los que estaban allí reunidos, todos extranjeros, no eran judíos, eran romanos o de alguna otra nación que estuviera allí. La Biblia no especifica en este caso, solo que estaban reunidos para escuchar lo que Pedro le estaba diciendo. Ellos escucharon atentamente el mensaje que Pedro les dio. Pedro les enseñó y ellos creían en lo que Pedro estaba diciendo, porque la presencia de Pedro allí había sido el fruto de algo que había venido directamente de Dios, porque el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que mandara a buscar a Pedro, que iba a hablarle palabras de vida. Así que ellos estaban escuchando y los que vinieron se asombraron, quedaron maravillados porque no entendían cómo era que una persona no judía fuera a recibir también el don del Espíritu Santo que se le había prometido a la iglesia. Desde luego, aquí quiero volver a recalcar algo que dije en otro tema anterior. Desde que Juan el Bautista comenzó a hablar de la obra del Mesías, él dijo claramente
que Jesús venía como libertador del pecado. Era el Hijo de Dios que venía no solo a salvar a los judíos, sino a salvar al mundo entero, porque es toda la humanidad la que estaba condenado por el pecado. Entonces, antes de que ellos fueran bautizados, porque aquí estaba en algo inusual hasta este momento en el desarrollo de la iglesia cristiana. Estaba la iglesia cristiana rompiendo una transición. Estaba, bueno, la palabra transición no exactamente, pero sí, estaba en una transición la iglesia cristiana, porque estaba pasando no solamente que el mensaje llegara a los judíos, sino también que llegaba a los gentiles, o sea, llegaba al resto de la humanidad, porque los judíos se hablaban de ellos como el pueblo de Dios, como los hijos de Abraham, y los demás eran los gentiles. La salvación vieron ellos allí que también era para los gentiles. Y antes de que ellos fueran bautizados, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en una forma milagrosa. Cuando estudiamos en Hechos 19, cuando Pablo llegó a Éfeso y estaban aquellos que habían sido bautizados por el bautizo de Juan, y ellos fueron bautizados por agua y también recibieron el Espíritu Santo, aquellos eran judíos. Pero estos ahora no eran judíos. Y ellos, al escuchar la palabra de Dios, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Cornelio y los que con ellos estaban, comenzaron a hablar en lenguas, y dice la Biblia, y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que en este caso fue inverso en el sentido que después de ser bautizados, los que se bautizaban por Jesús, o sea, de acuerdo con el Mesías que había venido, esas personas eran bautizados, eran judíos, eran bautizados, recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. En este caso, no eran judíos, hablaban otro idioma. Ellos escucharon y creyeron, y el Espíritu Santo selló en estos hijos de Dios no judíos, selló para vida que estas personas también eran discípulos de Jesús, eran o iban a ser miembros de la iglesia mediante el bautismo. Y ellos comienzan a hablar en lenguas. ¿Qué lenguas estaban hablando aquí? ¿Algo que nadie entendía? Pues sí se entendía porque dice que estaban glorificando a Dios. Ellos también estaban recibiendo el poder de hablar en otros idiomas para compartir el evangelio que ellos habían recibido. Como que fue tan manifiesto esta obra de Dios en estas personas, Pedro entonces habla que ya fueran bautizados en el nombre de Jesús, no en el bautismo de Juan, en el bautismo de Jesús, que también es arrepentimiento, también es aceptando al Mesías, pero ya eran personas que iban formando parte de la nueva iglesia cristiana. Y así sucedió en esto. Pero
no sé si se acuerdan, si ustedes oyeron lo que están escuchando este tema, que en una ocasión les hablé de las costumbres, que cuando una persona tiene el hábito de que hacen una cosa de una manera o creen una cosa de una manera, es muy difícil cambiar de opinión. La iglesia cristiana había perdido de vista, o mejor dicho, los judíos habían perdido de vista que la salvación que Dios traía al mundo era para toda la humanidad. Que el pueblo judío era el instrumento que Dios había escogido para que ellos aceptaran la palabra de Dios, aceptaran el Mesías y ellos a su vez llevaran este mensaje al mundo entero. Pero no fue así. Los judíos pensaban que solo para ellos era la salvación. Y cuando la iglesia cristiana se formó bajo este concepto. El cristianismo, diciéndolo así porque tenía que ver con Cristo y con la obra de Cristo, era solamente para los judíos, según ellos pensaban. También ellos estaban equivocados. El cristianismo es para toda la humanidad. Y los judíos o los hebreos, al igual que otro individuo cualquiera de la humanidad, podían formar parte de la iglesia cristiana únicamente mediante el bautismo. Y cuando eran bautizados, eran capacitados por Dios para la predicación del Evangelio. Tan acostumbrados estaban los cristianos que cuando esto sucede y ellos se enteran, los líderes de la iglesia mandan a buscar a Pedro para que Pedro les hable y les explique por qué razón había bautizado a personas que no eran israelitas. Y aquí vemos también que en la iglesia cristiana naciente, el bautismo y la capacitación de Dios de la iglesia que se estaba formando, que estaba recibiendo los dones de Dios, los dones del Espíritu para la obra que iban a hacer, también comienza en esta forma maravillosa, fuera de lo extraordinario o de lo normal, algo extraordinario que sucedió con la visita de Pedro a Cornelio. Así que Pedro es llamado y tiene que testificar de lo que allí sucedió. En el capítulo 11 yo voy a leerles los textos de 11 en adelante. Aquí está Pedro explicando lo que había sucedido por lo que él había ido con Cornelio. No leo todo el capítulo, sino del 11 en adelante. Es la explicación de Pedro a los líderes de la iglesia. En ese momento llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin vacilar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Así que fueron Pedro y 6 más, fueron 7 los que fueron con Cornelio. Él nos contó que había visto un ángel en su casa que le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Así, si Dios les concedió a ellos
el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesús, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento que lleva a la vida. Los líderes de la iglesia cristiana que se estaba formando no escucharon las palabras que Jesús les decía desde un principio, como por ejemplo cuando le dijo a Nicodemo que de tal manera amó Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea se salve, no perezca, se salve. Todo aquel que cree, no el judío, ellos no entendían. Pero lo que se había prometido es que el Mesías o los que bautizarían para unirse a la iglesia que el Mesías estaba formando, que era la iglesia cristiana, recibirían o serían bautizados por el Espíritu Santo. Y ese bautismo equivalía también a recibir el poder de compartir con otros ese mensaje de salvación que habían recibido. Así se manifiesta dentro de la iglesia desde un inicio el poder del Espíritu Santo, capacitando a los seguidores de Dios, a los miembros de la iglesia de Dios, para que pudieran hablar en lenguas, o sea, las palabras de Dios que pudieran ser entendidas por otras personas que hablaban otras lenguas. No es que hablaban un tipo de jerigonza que nadie entendía, sino que hablaban el Evangelio en el idioma de todas las personas con que ellos se encontraban. A esto es que se refiere el hablar en lenguas. Si te parece que es bien compartir con otras personas este tema, compártelo para beneficio de ellos. Vamos a seguir hablando del don de lenguas en nuestros próximos temas.